tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Mi nombre es Adriana Balbuena, soy maestra certificada del método Iyengar y ahorita voy a estar compartiendo con ustedes este espacio de la Asociación Mexicana y estoy muy contenta, muy feliz y bueno, me siento también muy agradecida. Hoy vamos a tener un programa padrísimo con grandes maestras, amigas, colegas y bueno, no se lo pueden perder. Vamos a tener varias cápsulas en este nuevo ciclo de entrevistas. Vamos a tener cápsulas donde vamos a informar nutrición, vamos a informar cuestiones sobre la anatomía, sobre cómo no lesionarte. Entonces, no se las pierdan. Entonces, pues los invito ahorita. Vamos a empezar con nuestra primera cápsula con la nutrióloga Yunuen. Es una grande amiga también y es maestra certificada y ella nos va ahorita a ver, nos va a decir todo lo que debemos saber de ayunar o no ayunar. Adelante, Vicente, con Yunuen. Muchas gracias a la AMGI por darnos este tiempo para estas cápsulas donde vamos a estar tocando temas de alimentación y nutrición. Me presento, soy Yunuen González, soy nutrióloga certificada y soy experta en Mindful Eating, en nutrición funcional y soy maestra de Yoga Iyengar. Vamos a platicar de ayunar o no ayunar. ¿Qué es lo que necesitas saber? Bueno, el ayuno significa dejar de consumir alimentos que aporten calorías, que aporten energía por un periodo prolongado, cierto periodo de tiempo. Existen diversas formas de ayuno y diversas razones para practicar el ayuno. Las razones que podemos encontrar son razones por temas religiosos, por temas filosóficos, incluso espirituales, o el que vamos a platicar ahorita es por indicaciones terapéuticas. ¿Qué es lo que estamos buscando? Fisiológicamente el ayuno nos va a provocar que se utilicen las reservas que tenemos almacenadas en el cuerpo durante ese momento en que nos estamos consumiendo alimento. Entonces, la idea en un ayuno, los más comunes son esos ayunos que duran de 12, 14, 16 y un máximo de 18 horas, que ya no lo recomiendo porque entonces ya puede haber problemas biliares cuando duran más de 18 horas. Entonces, un ayuno de guardar las 12 horas es lo más recomendable y lo que todos podemos practicar todos los días, es decir, dejar de consumir alimentos, no sé, a las 8 o 9 de la noche y esperar 12 horas de ese ayuno nocturno para volver a consumir alimento al día siguiente. Ese es como lo que yo más recomiendo. Ahora, si ya hay una indicación terapéutica en algunas condiciones fisiológicas, como podría ser para ayudar al inicio en el control de peso, no por tiempo prolongado, pero para ayudar a bajar un poco de peso se podría llevar un ayuno intermitente. En personas que están reteniendo líquidos por enfermedades cardiovasculares, también se encuentra beneficio en la práctica del ayuno. En personas que tienen hiperglucemias o que está muy descontrolada la glucosa, siempre y cuando no estén usando insulina. Siempre aconséjense de su médico. Personas con hipertensión, en personas con lípidos elevados o con ácido úrico elevado, incluso en infecciones agudas, ya sea bacterianas o virales, hacer ayunos le va a permitir al cuerpo también llegar a recuperarse. Otras situaciones donde hay beneficio de ayuno es en enfermedades varicosas, en reacciones alérgicas, en personas que presentan epilepsia y bueno, ya podríamos ahondar en otro tema más profundo sobre el ayuno. ¿Qué se recomienda? Bueno, pues más que nada saber cuál es la razón por la que queremos practicar el ayuno y ser constante, porque no podemos estar brincando de una cosa en otra. O sea, ser constantes. Si hemos decidido practicar ayuno, pues calendarizarlo muy bien. Quizá podemos hacer ese ayuno que yo les hablo de 12 horas, lo podemos hacer de lunes a viernes o de lunes a domingo ya como un estilo de vida, pero si buscamos el ayuno intermitente, que puede ser 2 días a la semana, consumir alimento durante, no sé, unas 8 horas y de las 10 de la mañana a las 7, 8 de la noche y guardarlo ayuno. Podemos hacerlo por 2 días seguidos, pero en fin, hay muchas maneras de practicar el ayuno intermitente. Soy Yunuen, a mí me encuentran en Instagram como Yunuen-nutrición.
Bueno, pues ya estamos aquí de regreso. Espero que les haya sido de mucha utilidad la cápsula. Todo lo que debemos saber del ayuno, gracias a nuestra querida amiga Yunuen. Y bueno, vamos a continuar con nuestra entrevista a nuestras grandes maestras, colegas, amigas. Y bueno, tengo para compartir este espacio a mi amiga, mi gran amiga y colega también del método, Liz Job. ¿Cómo estás? Muy bien, Adri, aquí muy contenta y feliz de tener a dos maravillosas maestras, Annette Wittenberg y Alicia Ramos, que bueno, para mí en lo personal han dejado una gran huella en mi vida y sobre todo en el método Iyengar, ¿no? Entonces estoy feliz de estar en este espacio compartiendo y tener el privilegio de entrevistarlas, o sea, wow, ¿no? Entonces, les quiero comentar a toda nuestra comunidad e invitarlos que el 25 de abril van a dar un increíble taller de 3 horas, de 8 de la mañana a 11. Entonces queremos invitar a todos y el taller se llama La versatilidad del método Iyengar, nada está escrito en piedra. Ajá. Increíble título. Claro, y bueno, a mí lo que me gustaría preguntarles de primera instancia, muchas gracias y bienvenidas, se los agradecemos en el alma. Ustedes y a Andy por invitarnos. No, gracias a ustedes. ¿Por qué el nombre de este taller? ¿De dónde surge la idea del taller de la idea surge, cosas? Exacto, la idea surge pues por las ganas y la curiosidad sobre seguir experimentando en la práctica y compartiendo esta experimentación en la enseñanza. Y esto nos viene también, las dos hemos ido varias veces compartiendo nuestro periodo de un mes en Puna, y cada vez que vamos a Puna, lo primero que hacen es rompernos el esquema de que eso, nada está escrito, y lo que uno aprendió para hacer, por ejemplo, una postura tal para un examen, se puede hacer de 10 formas diferentes, y si se guardan los principios y se guarda, digamos, el contenido esencial de la postura, nada está escrito en piedra, y la creatividad es pues un pozo profundo y sin fondo. Y también esta cuestión de que se ha ido como malinterpretando el método Iyengar con el tiempo, porque sí nos enseñaron también de alguna forma que, o aprendimos que el método era un método rígido, y en realidad no lo es. La rigidez está, y no es la rigidez, más bien es, consiste en una base muy sólida. El método tiene una base muy sólida que no se pierde, aunque se cambien las posturas, aunque cambien las secuencias, aunque pase el tiempo, pero no es un método rígido, y a eso queremos también ir, ¿no? Disolver como esta sensación de que es un método rígido con maestros rígidos. No lo es. Claro. Okay. Yo tengo una pregunta, y yo creo que todos los que nos están, a nuestros escuchas, tienen esa inquietud de preguntarles cómo fue que el yoga las encontró en su vida. Annette, platícame cómo fue. Sí, dijiste bien, porque yo creo que sí, el yoga me encontró por mi cuñada, un familiar que me dijo, estoy tomando esto, vine a clases, de hecho a este lugar, a Iyengar Yoga Center de Lomas, lo están construyendo, toqué, me metí, me gustó, mi marido vino a clase, le gustó, la dueña era Gerta Rock, que es como mi madre yoga, y pues vine a probar, y probé y me quedé. ¿Y tú, Alice? Pues yo comencé un poco también porque la vida me llevó a la práctica de yoga. Yo me dedicaba a hacer otros deportes, pero en su momento, cuando llego a Buenos Aires, estaba como en boga y escuché tanto la palabra yoga, dije, yo quiero probar. Y casualmente la primera clase que yo tengo en mi vida es una clase en el método Iyengar con Teresa Pinilla, y me enganché desde el primer día hasta el día de hoy. Y me tardé mucho tiempo también en saber que había otros métodos de yoga. Yo pensé que el yoga del mundo se hacía con silla y cuerdas en la pared, etc. Claro. Para mí, después que regreso a México, es un descubrimiento de las otras escuelas o estilos o corrientes del yoga. También fue muy interesante probar otras cosas, y bueno, cuando volví a probar a un maestro 100% que fue Dharma Priya, que venía año con año,
y vuelvo a tomar el método y a reafirmar mis rótulas y reafirmé mi convicción, yo de aquí soy. Y bueno, pues así me atrajo el yoga a mi vida. Qué increíble, ¿no, Adri? O sea, cómo cada una nos fue atrapando, ¿no? Y más el Iyengar, ¿no? O sea que como decía Ned, nada de rigidez, nada está escrito en piedra, lo máximo. A mí ahorita que decías esto, Alice, sobre que habías probado otras cosas y regresaste al método, ¿cuál crees que sean las grandes diferencias que tiene el método Iyengar de otro estilo de yoga? Mira, no puedo hablar de diferencias porque sí fue un tiempo, una temporada, pero no más de un año y como que no te puedes dar una idea si no tienes como un tiempo largo probando y adentrándote en un estilo o en una escuela de yoga en particular. Pero lo que yo encontré cuando yo recibo el método Iyengar dentro de mi propia rigidez y dentro de pues mis propias limitaciones es que el método me presentó un sinfín de posibilidades para poder trabajar al máximo mis límites, sentirme en mis límites y trabajar sobre ellos. Y eso fue forjando como mi carácter de yoga, ¿no? Dentro de la disciplina, que antes decían la palabra rígido. El sistema no es rígido, pero sí trabaja uno con rigurosidad, ¿no? Y entonces ese rigor a mí fue lo que me atrapó. Y creo que ese rigor yo no lo vi en los otros métodos que toqué, ¿no? Esa capacidad de adentrarme y de sentirme a través de la práctica, sea en una secuencia fluida o en una secuencia donde las posturas se sostienen. Creo que el método nos ofrece una oportunidad de no solamente de hacer, sino de reflexionar en el hacer. Y eso es lo que yo encuentro, con apoyos o sin apoyos, pero es lo que yo encuentro como de diferencia. Claro. Y yo creo que a nuestros radioescuchas, nuevamente yo creo que estarían muy interesados en saber cómo fue su primer contacto y su experiencia en Pune, en nuestra alma mater, en el Rinji, en el Ramamani, que es algo sensacional. Entonces, sí nos gustaría escuchar a Alice o a Ned, las dos, que nos compartan la primera vez que fueron, porque es muy diferente la primera a 10 años después o 11 años después, ¿no? Entonces, yo creo que sí sería increíble que nos comentara. Pues yo mi primera vez fui acompañada de Alicia. Alicia fue como mi guía, porque ella ya llevaba cuántas veces antes. Algunas antes. Y entonces, pues desde prepararte, ¿no? El pensamiento de que vas a ir, como dices, al alma mater. Iyengar todavía estaba vivo, Gita estaba muy bien de fuerzas y entonces, ese pensamiento mágico que dices, un día los voy a conocer, y ese día los conoces, ¿no? Y me acuerdo perfecto que llegamos, ¿te acuerdas? Llegamos bajándonos del coche y nuestro edificio estaba al lado de la casa de ellos, que es donde es el instituto, separado por una reja. Y entonces llegó el coche de Gita, que era de Gita y de Iyengar, los dos. Al mismo tiempo que nosotros. Entonces nos bajamos del coche y yo vi a Gita bajarse del coche y no fue como gritar como le gritas a tu ídolo, no sé, allá. Se volteó y nos saludó, fue como una sensación de qué maravilla, ¿no? Sí sentir que el corazón se derrite. Y estás ahí y bueno, yo tomé la primera clase con la piel hecha chinita, los ojos llenos de lágrimas, porque sí sientes que estás donde perteneces. Esa era mi sensación. O sea, ahí como que... Si soy parte de esta familia, lo que he hecho se corona en este momento y continúo, ¿no? Y entrego, es como si me postro en mi primera postura a donde estoy, con quien estoy, y confío en que lo que estas personas me están enseñando es bueno. Y así, continúo. Wow. ¿Y tú, Alice? La primera experiencia. La primera, pues, era una alumna principiante de unos 3 años y medio de práctica de yoga en Buenos Aires.
y cumplía Guruji 80 años. Y Teresa, mi maestra, me dijo, vámonos. Y yo, bueno, de la mano de mi maestra a donde fuera, ¿no? Pero yo era una alumna muy principiante que jamás en mi cabeza pensó en dar una clase de yoga. Y bueno, total que a la mera hora, ya con boleto en mano, ella se echó para atrás y me acabé yendo sola. Total, bueno, hubo mil anécdotas en medio de que yo salgo de mi casa y llego finalmente al instituto a registrarnos. Éramos más o menos 700, 800 participantes y nos registramos en el instituto, pero las clases fueron en un lugar abierto, como en un club deportivo que se llamaba, o se llama, Ambrosía. Y ahí fueron las clases, pero para mí el momento cumbre, y yo no tenía todavía esta atadura emocional con Iyengar, Guruji, yo iba un poco porque me llevaba mi maestra de la mano, no tenía mucha idea de lo que iba a pasar, y para mí el momento, así como dices tú, ¿no? El breaking point, ¿no? Que cambió mi vida, y de veras sucedió después, luego lo supe, fue cuando a Iyengar le pusieron como una alfombra, como un mandala hecho de flores o de pétalos de flores en el piso, y él iba caminando y nosotros haciendo una valla de gente recibiéndolo, y fue la primera vez que hice contacto con esa persona, contacto visual, y se me llenó el alma de emoción, igual se me puso la piel de gallina, no podía creer que estaba yo parada enfrente de este ser que me tocó solamente con verlo. Y después obviamente tuve la oportunidad de, durante 3 semanas o 2 semanas que duró el evento, sí, en ese entonces Guruji daba las clases, eran 3 horas de asana al día, y esa experiencia para mí, aunque no tenía yo mucha información todavía sobre la práctica y el asana y las acciones, yo hacía lo que me decían que tenía que hacer, pero sí siento que ese evento fue el punto de quiebre en mi vida para darme cuenta que eso quería yo hacer, viendo a esta persona iluminada, definitivamente, dando clases, con una mente brillante a sus 80 años. O sea, es que si este hombre está hacia sus 80, yo quiero llegar con esa mente, ¿no? O por lo menos ahí un atisbo de esa mente maravillosa que tenía Guruji para enseñar con esa maestría. Y ahí me seguí. Pues qué gran privilegio, la verdad, tuvieron de conocer a nuestros grandes maestros. O sea, yo no tuve la oportunidad, pero ustedes nos transmiten todas estas grandes enseñanzas. Claro, y para esto, pues son este tipo de entrevistas para que la gente conozca esas vivencias. Yo tampoco he tenido la oportunidad, pero bueno, ya pronto tendré la oportunidad de ir y de también vivir mi propia experiencia. Pero saben que a mí me gusta mucho ustedes cómo trabajan en equipo. Yo creo que todas, la de la comunidad Iyengar que las conocemos, dicen, ¿cómo esas dos grandes mujeres pueden trabajar también en equipo? A mí me llama mucho la atención cómo se encontraron y cómo empezaron a trabajar y hacer esa gran mancuerna que la han podido mantener durante, no sé, 20 años, no sé. Entonces, que nos contaran y que la verdad también nosotros pudiéramos tener esa retroalimentación, porque no es fácil trabajar en una sociedad y no es fácil trabajar en equipo y no es fácil ser mujeres y trabajar en equipo. ¿Cómo lo han logrado también? Empezamos a trabajar juntas en el 2007, 2008. Por ahí, pero antes éramos compañeras de tapete. Eso es importante, creo que lo sepan. Éramos alumnas de Gerta Rojo, ¿no? Y nos formamos con ellas y con ella, y de alguna manera, pues, nos conectamos primero como amigas, como compañeras de tapete, compartiendo pues lo que uno comparte, si el borde interno o externo, o si se llama el dedo meñique o anular, así, ¿no? Luego nos conectamos. Y sí, es importante mencionar que pues las dos somos mamás, esposas y demás, y entonces cuando empezamos a trabajar juntas,
pues sí fuimos a terapia, sí fuimos a coaching, porque teníamos que, sí, de verdad, la pasamos bien. Sí. Porque Es teníamos, importantísima, sí, ¿no? Esas sí, sesiones. teníamos que entender qué le gustaba a cada una, cuál era lo fuerte de cada una o la debilidad de cada una. Entonces siempre hemos trabajado con mucho respeto una con la otra. Tenemos hasta la fecha un sinfín de desacuerdos, pero siempre acabamos platicándolo y siempre acabamos practicando, ¿no? O sea, como que nos reencontramos mucho en el tapete también. Y entonces yo creo que por eso este matrimonio yógico funciona muy bien, porque sí, hay muchos desacuerdos, pero muchos acuerdos también. Pues como en un buen matrimonio, ¿no? O sea, el hecho de estar casado con una persona, quienes estamos casadas, yo lo estoy, y hace 44 años conozco a mi marido, vivimos en un sinfín de desacuerdos, ¿no? Y esa es la vida, el lograr transar, el lograr acordar, el ceder a veces, y respeto sobre todo, ante todo, sobre la otra persona, ¿no? Entonces creo que es la base de nuestra buena relación y muy buena comunicación. Yo tengo en mis prioridades, como en los celulares, ¿no? Que tienes que llamar primero a tu casa. Yo tengo a Anet y luego a mi casa, porque creo que te llevo a ti, aquí. Bueno, nos llamamos más veces, o por lo menos yo, que a mi casa, ¿no? O a alguno de mis hijos. Entonces es muy, muy buena la comunicación y muy abierta y muy sincera. Claro. Como dices, ¿no? Lo más importante es esta comunicación y ese respeto. Y yo creo que una de las cosas que las dos tienen es de que desde el corazón, ¿no? Han puesto todo su empeño en enseñarnos, en dar sus clases. Y referente a esto de dar clases, Anet, a mí me gustaría saber cómo fue que empezaste a enseñar el yoga Iyengar en México. ¿Cómo fue? Empecé a enseñar yoga Iyengar porque lo único que he hecho en mi vida es yoga Iyengar, sobre yoga, ¿no? Entonces, pero la que me llevó de la mano para comenzar a enseñar fue Gerta. Yo tomé con Gerta un montón de años de su formación, se acababa una y seguía la otra y nunca supe cuándo terminaba, ¿no? Pero un día me habló por teléfono y me dijo, necesito que empieces a dar clases para embarazadas que trabajan, o sea, a las 7:30 de la mañana. Y yo dije, yo no sé dar clases a embarazadas. Pues al día siguiente me llegó como una pila de 10 libros, me los dejó para que los estudie, porque pues no se estudiaba el yoga para embarazo como lo hacemos ahorita tampoco, ¿no? Y me dijo, y estas van a ser esta es la secuencia que vas a hacer, punto, 10 posturas y ya. Y entonces teníamos un salón más chiquito y ese era mi salón y así llegué al salón muchos meses sin que ninguna mujer embarazada llegara, afortunadamente, porque no hubiera sabido yo qué hacer. Ajá. Pero sí empezó a llegar gentes con, me duele la columna, me duele el cuello, y después ella me empezó a llamar porque ya tenía más gente ella en su clase, entonces empecé a ser su asistente, y de repente me dejaba, ella no venía o me dejaba algunas clases, y de repente me fue dando un horario. Y así empecé. Qué interesante, la verdad, y qué valentía la tuya también, ¿no? Pues a mí me llamaron y yo fui. Ahí es donde viene el punto de hay que tomar las oportunidades que pasan enfrente de ti, ¿no? Y no dejarlas pasar. Así es, definitivamente. Exacto. Y luego, en una clase que vimos, una chica dijo, el yoga Iyengar es para los valientes. ¿Ustedes qué creen? ¿Será para los valientes? ¿Tú qué crees, Liz? Yo creo que un poquito, pero es también aventarte, ¿no? No quitar los miedos, ¿no? Quitar todo esto y dejarte llevar, y más si tenemos estas maravillosas maestras, ¿no crees, Adri? Claro. Y también aparte de que hacen una mancuerna maravillosa, lo hacen con un gran respeto hacia el alumno, o sea, son súper disciplinadas, súper entregadas. Yo cuando llegué a sus clases dije, wow, o sea, qué disciplina, y me encantó cómo se coordinaban, una decía una cosa, otra decía otra. Entonces, tienen un centro que ahorita es Iyengar Yoga Center. ¿Cómo lo fundan? ¿Cómo llegan a Iyengar Yoga Center?
y desde cuándo, porque también hay que mencionar que también para muchísimos niños. Sí, mira, el Iyengar Yoga Center como tal, bueno, te cuento un poco de el nombre original era The Yoga Center, así le puso Gerta Rock cuando inicia, hace 28 años. No estaba todavía en este lugar, ella estaba en una escuela, luego se pasó a un centro comunitario que se llama Christ Church y ahí le rentaban un espacio enorme, muy bello, y hasta que decidió ya hacer un centro por ella misma en el año 2000 y viene acá y pues renta este espacio que mucha gente conoce, ¿no? El Iyengar Yoga Center de Lomas y su pequeño salón B. Y después de unos años, cuando vamos avanzando y adentrándonos hacia el método Iyengar, porque Gerta era un poco ecléctica en un principio, y eventualmente ella se decide ya, y nosotros, ¿no? Sus maestros nos decidimos queremos hacer un examen del método Iyengar, y entonces queremos que este sea un centro Iyengar 100%. Entonces le pedimos a Guruji, en algún momento que estuvimos Gerta y yo sentadas, digamos, con Guruji, en 2007, y le pedimos el permiso, aún no teniendo todos los maestros certificados en el centro, para que el centro se llamara Iyengar Yoga Center. Y entonces él nos da el permiso por escrito y nos dice, nada más que enfóquense para que en ciertos años todos sus maestros estén certificados, y fue nuestra promesa. Y ya para le mandábamos un update, ¿no? Una carta anual diciéndole, ahora somos tantos maestros certificados y otros están por certificarse. Y finalmente una carta en 2011, me parece, le decimos, Me parece que se silenció el micrófono. Ahí está. perdón, Ahí está ya. no, para 2011, la última carta, digamos, con referente al centro, le escribimos y le decimos, hoy todos nuestros maestros están certificados. Entonces, bueno, como que cumplimos un compromiso y lo hemos mantenido desde entonces, ¿no? Esa lealtad y compromiso hacia el método, hacia el linaje Iyengar. Qué increíble. Oye, Anet, y yo te quisiera preguntar, y a Alice también, por supuesto, como sabemos, pues en la vida tenemos retos, ¿no? Muchos retos, ¿no? En el día a día, desde que te levantas, de que si el coche, que si esto, y el tráfico al llegar al trabajo, y en personal, en cosas personales también. Ustedes en lo personal, ¿qué retos han afrontado de estar dando las clases de Iyengar? Es parte de la disciplina de la vida, yo creo. Lo que sucede y como la forma en que el método Iyengar te va transformando desde la práctica en el tapete a la vida fuera del tapete, es como un paquete completo, ¿no? Entonces, así como uno se va haciendo metódico en el tapete, te tienes que ir haciendo metódico en la casa y todo va permeando, ¿no? Entonces, así como hay una secuencia de asana, pues hay una secuencia en la casa y es la forma en que educas a los hijos y es la forma en que cocinas y todo va permeando, ¿no? Pues el reto es mantener una casa sana, en paz, lo mismo que un centro, ¿no? ¿Y has tenido tú en alguna clase algún reto en específico? Siempre, todas las clases, yo me pongo nerviosa antes de empezar cada clase, nunca sabes con qué te vas a topar, quién va a llegar, en qué condiciones va a llegar, siempre es un reto. Yo puedo tener, y lo han vivido seguro ustedes como maestras, tienes un plan, pero no sabes, muy probablemente ese plan no se va a llevar a cabo, porque la persona que conoces de todas las clases, hoy va a venir diferente, ¿no? La pandemia nos ha confrontado con esto todos los días, y la persona que crees que la está haciendo bien, hoy no, y entonces tienes que darle algo a esta persona, ¿no? Y tienes que ayudar a cada uno, porque además
el salón de clases de un maestro Iyengar es un salón de muchas pistas, ¿no? Y tienes a cada uno con una necesidad diferente. Entonces, dar una instrucción termina no pudiendo ser una instrucción general. Entonces, siempre es un reto. Y eso es como parte del arte de ser maestro de yoga Iyengar. Y ahí podría decirse que entra la versatilidad del maestro, ¿no? Totalmente, la versatilidad, la creatividad, ahí es donde no puede entrar la rigidez, ¿no? Entonces tienes que moldearte y abrazar a cada uno de diferentes formas. Wow. ¿Y tú, Alice? Pues sí, el reto es la clase con clase, ¿no? Y ver quién llega. Y ahora, por ejemplo, que reabrimos los centros y voy a dar una clase a Condesa, aunque son grupos chiquitos, me han tocado solo gente que nunca había visto y de repente solo conocer a la gente, empezar a ver de nuevo los pies, si están elevados los arcos internos. O sea, ese volver a tener como, así como el alumno tiene siempre que ser como con esa mente abierta de principiante, creo que de repente el maestro podemos caernos como ya en la costumbre de dejar de ver lo que pareciera es evidente, y el reto a mí hoy es volver a tener esta mente inocente de un maestro que tiene que ver el más mínimo detalle y desde las cosas más generales hasta el pequeño detallito del arco del pie, ¿no? Entonces, el reto es para la mente, ¿no? Más que para mi cuerpo. Pues sí, como maestro, y mi reto hoy es que el cuerpo va cambiando década a década, y lo sabemos, cada uno lo vive en la década que le esté tocando vivir, y el reto de adaptarme a mi vida actual y a mi persona y a mi cuerpo, ¿no? Estructura mente-cuerpo que hoy tengo, pero al mismo tiempo no dejar de ser maestro versátil, creativo, para atender a una chica de 20 años que llegó a tomar una clase y que ves que quiere movimiento, ¿no? Y podérselo dar, ¿no? Entonces, ese es el reto del maestro Iyengar, que sabemos que aunque tengamos como Guruji 90 años, pues seguiremos dándole clase a todo un abanico de alumnos, desde chicos hasta grandes, y tendremos que sacar esa energía y ese vigor, ¿no? Y esa madurez de donde tenga que ser para ofrecer, ¿no? A estos alumnos. Claro. Y hablando de retos, ¿cómo ha sido ahora en la pandemia, ¿no? El método Iyengar, que es un método tan presencial, tan tangible, tan de ver, tan observar, y de repente nos meten a todos en una pantalla. Hablando del reto, ¿qué reto para ustedes ha significado ser esta nueva modalidad que a mí, desde mi punto de vista, creo que se va a quedar, enseñar en esta época de pandemia que ya, que quién sabe hasta cuándo la estaremos viviéndola? Pues nos ha llevado a entender una nueva tecnología, que está bien, estamos creciendo con eso, a observar de una forma diferente, porque igual tienes que observar al alumno, pero en 2 dimensiones y no en 3, a entender que no todo lo que tus ojos ven es la realidad, a entender que el alumno puede estar pasando por cosas que tú no, o sea, que yo como maestro no voy a poder captar. Obviamente es una nueva oportunidad de llegar a otros países, a otras ciudades, con otras personas, pero sí extrañamos muchísimo el toque, la calidad humana, que bueno, ansiamos regresar a clase a poder hacer los ajustes tan valiosos que tiene el método. Pues sí, se va a quedar, pero también se necesita estar uno a uno. Como un híbrido, ¿no? Un híbrido. Exacto. Sí, porque ha resultado también para mucha gente, pues fácil, no manejas en esta ciudad luego que es bien complicada, ¿no? También el otro día platicábamos, ¿te acuerdas, Liz? Que platicábamos de los retos de los alumnos, que a veces les ves la cabeza nada más, o les ves las piernas, y bueno,
Es Por todo, más que le dices, pon así tu cámara, vuelves a ver el ropero o el techo, ¿no? sí, sí, Porque sí, ya no van a sacar, sabes que está, pero apaga la cámara. Entonces, ¿cómo me comunico, no? exacto, exacto. Y no sé si les pasa, pero también pasa con muchos nuevos, ¿no? Con mucha gente nueva. Entra a la clase, cámara apagada, y allá después, como por ahí de los que pasaron 25 minutos, prende la cámara. Y tú, ¡ah! Pero ¿cómo crean ese vínculo? Porque ese vínculo de alumno a maestro, ¿cómo lo sugieren ustedes? ¿Cómo lo crean? Cuando es clase en línea, hablas de específicamente clase, pues a mí me ha tocado, no sé, doy clase de pranayama y supuestamente en pranayama ya tendrías que tener una base de asana en el método Iyengar para poder, ¿no? Introducirlos a pranayama. Y de repente tengo gente en pranayama que nunca he visto, ¿no? Entonces, sí me tomo el tiempo, por decir, después de la clase, y si ya los vi 2, 3 veces, de hablarles por teléfono y de preguntarles un poquito de dónde vienen, qué tanta práctica tienen, porque pues tampoco puedo hacerles una entrevista uno a uno en la clase. Entonces, pues con mucho cuidado, dando siempre opciones para la gente que no practica tal, pues siga haciendo esto otro. Y bueno, pues un poco desde el respeto, pero creo que tenemos una responsabilidad grande de acercarnos por estos medios, el teléfono, con los alumnos que no conocemos, porque si no, no habría forma de hacer estos vínculos. Claro, claro. Yo creo que volvemos a, perdón. ¿Tú qué opinas, Liz? No, te iba a decir, ¿tú qué No, opinas? ¿qué iba a decir? Yo creo que volvemos a lo mismo de este nombre tan increíble que le pusieron a su taller, ¿no? Esta versatilidad de adaptarnos a dar la clase por Zoom, ¿no? Y tener la versatilidad de ver, ¿no? Oye, no has bajado el talón y levanta más ¿no? Vas desarrollando nuevas habilidades, ¿no? Ya que, pues, versatilidades te permite tener estas diferentes posibilidades, ¿no? Las cualidades de hacer diferentes cosas, ¿no? Y sabes que también que esta forma de Zoom nos permite como maestros darle más herramientas al alumno para que sea más independiente. El alumno tiene que entender que ya no toda la responsabilidad es del maestro. Él tiene que empezar a sentir, a mirarse, y entonces sí creo que se vuelve con un vínculo más de sí mismo, más profundo. Claro, y yo creo que, no sé si Adri, tú también lo has sentido, es como los alumnos han avanzado hasta más, ¿no? Por lo mismo que acabas de comentar, Anet, de que ellos son sus propios maestros, ¿no? Y tienen que estarse viendo hacia ellos de abre más y rota más, aunque tú les estés dirigiendo, pero es como si estuvieran nuestras manos, ¿no? Entonces está increíble. Como bueno, estoy feliz. Sí, cómo hemos aprendido también, ¿no? Y una cosa que tiene el yoga Iyengar es el lenguaje, ¿no? El lenguaje debe de ser claro, preciso, orgánico, direccionado porque si hablas mucho se pierden, si hablas poco no hace nada, entonces las palabras deben de ser completamente claras, ¿no? Eso es bien importante en el método. Imagínate esto cuando te lo llevas a una relación de pareja o en tu familia, o te cambia la vida. Claro. Y volvemos a la comunicación, ¿no? Que hablábamos hace un rato del vínculo entre Anet y yo, que es la comunicación como base, y creo que el método siempre nos enseñó, el método Iyengar, puesto que el maestro en este método, lo sabemos, pero a lo mejor hay personas que nos están escuchando que no lo conocen, el maestro no hace, el maestro demuestra rápidamente algunas cosas para que sea el tiempo del alumno y sea el alumno el que practique y haga yoga, ¿no? Y practique yoga. Entonces, ¿qué tenemos como herramienta principal? El lenguaje, nuestras instrucciones, nuestras correcciones, nuestras repeticiones, el tono de la voz, el volumen de la voz. Entonces, eso es lo que va moviendo, digamos, la energía del alumno. Si esto sucedió en presencia y era necesario, ahorita es imprescindible, como dices, Adri, imprescindible llegar con la energía de la voz,
con no solo el contenido de la voz, sino la energía que transmite la voz, para que se convierta en acción a través de la pantalla en el otro o los otros que nos están haciendo el favor de tomar nuestra clase. Claro, y eso es súper interesante y es súper claro, y que el maestro, bueno, los maestros Iyengar estamos como de alguna manera un poquito más acostumbrados a hacerlo, ¿no? Como dar la instrucción clara, llevar de la mano al alumno. Entonces, pues creo que no nos ha costado tantísimo trabajo adaptarnos a esta nueva normalidad, ¿no, Liz? ¿Tú qué dices? Sí, así es, totalmente, y es, vuelvo a lo mismo, ¿no? Tomar los retos que la vida nos va presentando y salir y desde el corazón entregarlo y dar lo mejor día a día, ¿no? Así, Otra así. cosa del método que es súper interesante es el proceso de certificación. Ustedes son maestras nivel 3, son mentoras, son formadoras. ¿Nos pueden explicar un poquito de qué es un maestro mentor? ¿Qué es lo que hace? ¿Cómo debe el alumno empezar un proceso de examen? Antes de empezar un proceso de examen, el alumno tiene que ser practicante y tiene que ser alumno por varios años. Entonces, realmente, y creo que, yendo a la pregunta anterior que hiciste, la diferencia entre este método y otros métodos, esta es una de las grandes diferencias. Un maestro certificado ya pasó por muchos años de práctica y de preparación. La práctica, bueno, nosotros como mentoras, ¿qué es un mentor? Un mentor se entiende muy bien en Oriente, ¿no? Porque, de hecho, el concepto viene de los maestros orientales, los indios, los chinos, los japoneses, donde ponen todo y se rinden ante su maestro, ¿no? Que es su mentor. Aquí un mentor, tratamos de emular eso, pero un mentor es quien te lleva de la mano, como amigo, como compañero, pero y como maestro, ¿no? Con una cuestión también más estricta y más rigurosa, como dijo Alicia hace ratito, pero es quien te está acompañando en el proceso. No es solamente el maestro que te da una clase y se olvida de ti, nos vemos la próxima semana, ¿no? Nosotras como mentoras sí pretendemos llevar una relación mentor y aprendiz muy, muy estrecha, hablándonos por teléfono, viéndonos, le pedimos a los aprendices que nos manden fotos, que nos manden videos, que tengan preguntas, estamos en constante comunicación, incluso a los aprendices que hemos llevado examen, sabemos dónde están, no nos olvidamos de ellos, ya pasó el examen y me olvido, no. Sabemos cuál es su proceso, en dónde están trabajando, si están trabajando o no. Es como llevar, pues es una relación que se va construyendo, ¿no? Sí, de un amigo quieres saber qué es de su vida, si está viviendo dónde, si está emparejado, si cambió de trabajo. Y creo que es importantísimo también en esta relación mentor-aprendiz el que el mentor sepa de la vida personal, lo que está pasando a nivel personal, emocional esa persona, pero creo que también es una relación recíproca, que el aprendiz empieza a ver al mentor como un pariente, ¿no? Como un amigo que también muestran interés en nuestras propias vidas, porque somos seres humanos y todos vamos cambiando y evolucionando pues en este proceso que es la vida. Entonces es una linda relación con la base, primero, de la comunicación, la transparencia y pues gran amor por lo que hacemos y compartimos, que es el Yoga Iyengar. Claro, claro. Qué padre. Oye, Adri, ¿y cómo ves estas nuevas, pues bueno, viene siendo como no es modalidad, yo no le llamaría modalidad, sino este cambio de las formaciones, ¿no? De los niveles, de cómo era antes a cómo es hoy en día, ¿no? No sé si nos pudieran comentar o platicar un poquito de esta nueva disposición, modalidad de empezarte a preparar y cuántos años un maestro tiene que llevar para poder ser maestro. O sea, más bien, ¿cuánto tiempo yo alumna
tengo que estar estudiando, decía Sanet, que primero eres practicante y ya después te metes a la formación. Más o menos, ¿cuántos años se requiere para que yo pueda ser mi primer examen, mi primer nivel, que hoy en día se llaman niveles? Primero, empezando con tu primera pregunta, ¿cómo es el cambio de esta nueva era? Le voy a poner así de certificación. Se dio el cambio porque se vio en el mundo, la familia Iyengar empezó a notar que en el mundo las formaciones eran comerciales ya. Se quería hacer formaciones por ganar dinero y se perdía mucho de la base y de lo que el método promete. Entonces empezaron a encuestar a muchas personas de diferentes partes del mundo cómo era el proceso y llegaron a esta nueva mezcla donde lo que se quiere es que el método sea más amigable. Y entonces sobre esta línea amigable es que se plantea las nuevas mentorías, ya no lo voy a llamar formaciones, mentorías donde efectivamente se va acompañando al candidato o al aprendiz durante 3 años. O sea, el aprendiz antes de hacer un examen tiene que tener 3 años de práctica de yoga Iyengar acompañado por un maestro o un mentor certificado. Y con esta nueva modalidad de ser en general más amigables, ¿no? La forma de hacer el examen, así será. Se revisará obviamente todo el contenido, que también son contenidos nuevos. Ya todo está en la página y en el nuevo manual, pero es sobre esa primicia, ¿no? Y no solamente esta parte de ser amigable, y creo que para la familia Iyengar ahora, Villata, Prashant, les es muy importante que sea incluyente, ¿no? Y finalmente era tan estricto y rígido el proceso para llevar a un alumno en muchos lados del mundo hacia un examen, y que muy poquita gente cabía en ese molde, ¿no? Donde tenían que hacer la postura lo más parecida al libro, etcétera. Pero se ha visto que muchos maestros, y ellos se dieron cuenta, que incluso pueden empezar ese camino de practicante con mucha rigidez, pues entonces esos maestros se hacían muy buenos, esos practicantes rígidos se podían hacer muy buenos o convertir en muy buenos maestros, ¿no? Entonces, hoy se incluye al joven, al viejo, al que es rígido, al que no lo es, como alumnos, pero también como maestros. Y ahí creo que también cambió mucho esta parte humanista, humanizada de hacer los exámenes. Y de ahí la importancia del mentor que conozca el proceso del candidato o de su aprendiz. Claro, tenemos muchas preguntas, muchos saludos también. María Rodríguez, buenos días. Es la primera vez que lo sincronizo. ¿Cómo puedo pertenecer al yoga con ustedes? Con mucho gusto, Mariana, te escribimos y te decimos cómo puedes pertenecer a la asociación. Nati Rubalcaba, saludo desde Monterrey, interesante, bendiciones, muchísimas gracias. Omar Garduño, todas unas guapas, muchas gracias. Omar, muchas gracias. Magníficos, son en clases presenciales. Buen día a todos, excelentes maestras, saludos y por tantas enseñanzas. Nancy Tinoco, saludos todos en pantalla, es gusto sincronizarlas. ¿Cómo puedo pertenecer a la asociación? Con mucho gusto te escribo. Nancy, doña Margarita Suárez, yo no conocí ese método, llevo 60 años, haciendo yoga, y cómo puedo aprender el método. Ahorita la dejamos igual y para el final esa respuesta. Siempre sigo sus transmisiones, no me las pierdo. Gracias a la pandemia podemos estar tan cerca. Soy de Ciudad Juárez, felicidades por su trabajo. Esto es lo que nos enseña la pandemia, ¿no? Acercarnos a todos un poco. Buenos días desde Lima. Muchísimas gracias que nos están viendo allá. Excelente saber del método. Cómo aprender en línea. También con mucho gusto vamos a poner los datos. Ahorita los van a dar Alicia y Anet para que las puedas buscar y sincronizar para que ellas también te puedan ayudar a pertenecer a sus mentorías. ¿Cuántos años se necesitan como mínimo de práctica? Ya lo dijo Anet. Bueno, tenemos muchas, pero muchas gracias a todos los que nos están escribiendo, nos están escuchando. Y bueno, a la pregunta de 60 años, ¿cómo pueden hacer
pueden hacerme a Iyengar a los 60 años. Pero no. Empezando a tomar clases para principiantes, no hay edad, a los 60 años es padrísimo, hay opciones para todos, en el método hay una cantidad enorme de material para poder ayudar a quien no puede entrar a una postura, a ayudar a quien no tiene la fuerza o hacer más fuerza, profundizar en la práctica. Bienvenidos todos. Claro, ya nos queda casi un minutito, ¿dónde las encontramos? Sus redes sociales, ¿dónde están dando clases? Todo así para que la gente los pueda anotar todos sus datos y se contacten con ustedes. Claro que sí, mira, principalmente estamos pues en la página de la Iyengar Yoga Center y la página es yogacenter.com.mx y ahí pueden ingresar, ver los horarios tanto en línea como presenciales, no solo de nosotras, sino de todos nuestros maestros que son un grupo, y ustedes dos están incluidas por fortuna y mucho agradecimiento en este grupo de maestros que conformamos el Iyengar Yoga Center. Entonces, en redes sociales, Iyengar Yoga CTR en Facebook y Iyengar Yoga Center México, algo así, para Instagram, pero de todas maneras la página web les dice todo lo demás. Claro, entonces ahí las pueden encontrar en iyengaryogacenter.com, me parece. Es yogacenter.com.mx, sin Iyengar, yogacenter.com.mx. Ajá, Alicia y Janet son de las fundadoras, tienen un gran equipo también, Marta, le mandamos saludos, hay un gran equipo ahí. Y bueno, pues muchísimas gracias, fue todo un honor tenerlas. Gracias, qué rica plática. Qué gusto verlas y compartir el camino del yoga. Muchas gracias, Liz. Gracias, Anet, Alicia, Adri, mil gracias, estuvo increíble y como lo dijimos al inicio, fue una charla de amigas compartiendo momentos increíbles. Gracias. Gracias. Nos vemos el próximo viernes. Saludos. Gracias por llegar. Bye bye, Alicia y Janet. Cuídense.